Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mati. Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien y muy animados estudiando para cada uno de esos proyectos que tienen en estos momentos, ya sea, no sé, preparar el examen de admisión, estudiando para el ICFES o bueno, preparando alguna de esas asignaturas que están cursando este semestre que quieren sacarlas con toda. Bueno, en esta oportunidad generalmente hablamos de cosas de matemáticas, pero en esta oportunidad quiero hablar un poco sobre mis experiencias que he tenido bueno, como estudiante y también experiencias que he tenido en el exterior gracias a, bueno, a la universidad en general y al hecho de prepararme como profesional. Entonces, a muchas personas sé que les interesa estudiar en la universidad por el hecho de que saben que es una primera oportunidad para salir al país. Digamos que ese fue mi caso. Yo cuando empecé la universidad siempre dije, esta es una oportunidad, la universidad me puede brindar una oportunidad para salir por primera vez del país. Ustedes saben bien que en las universidades tienen esos convenios de intercambios internacionales. Entonces, pues esa era una de mis opciones y una de mis metas cuando empecé la carrera. Siempre me dije, quiero hacer un intercambio internacional. Pues bueno, pensaba en principio muchas cosas. Eh, en principio quería ir a Brasil, quería hacer mi intercambio internacional pues en ese país. Luego por cuestiones de la vida, terminé yendo a España. Entonces, eso fue una experiencia muy enriquecedora realmente. Entonces, les voy a contar un poco sobre todo este tipo de cosas y bueno, espero que les guste. Bueno, ahora hablemos un poco de cómo llegué a hacer el intercambio internacional. Entonces, bueno, como les venía contando, lo primero que yo quería, o bueno, lo que pensé, fue ir a Brasil, a la Unicamp. ¿Por qué? Pensaba mucho en ese país porque primero pensaba en las opciones que me daba de aprender otro idioma, que bueno, eso es importante en nuestro mundo actual. También pensaba que de pronto digamos, el costo de vida era muy similar al costo de vida de Colombia. Entonces, pues me daba la facilidad, digamos, la facilidad económica para mis padres de poderme ayudar. Entonces, esa era mi primera opción. Ese proceso yo lo inicié en el 2021. Ahí fue cuando yo intenté hacer el proceso de intercambio. ¿Y por qué? Porque pues uno primero tiene que completar el 40% de la carrera para poder aplicar a uno de esos intercambios. Y la otra cosa que ustedes tienen que hacer es mantener un promedio o en un PAPA de 3,5 para arriba. ¿Listo? Hay universidades como por ejemplo la UNAM que pide un poco más de papa. Por ejemplo, en la UNAM piden 4. O sea, pero son pocas las universidades, o bueno, cuando yo estuve buscando, son pocas las universidades que te piden a ti, pues ese tipo de promedios. Pero sin embargo las hay. Entonces tengan muy presente eso y de acuerdo a la universidad que quieran aplicar, pues tengan en mente que les puedes pedir ese rango de promedio de papa. ¿Listo? Porque eso creo que se hace con el papa. No sé si ahora habrá cambiado, pero cuando yo hice el proceso, se hacía con papa. Entonces, bueno, empezó la pandemia y no pude ir al intercambio. A mí me aceptaron en el primer semestre, eso lo hice en el primer semestre del 2020. Hice todo el proceso para ir en el 2022. Pero bueno, ustedes ya saben, hubo pandemia, no pude asistir, entonces se me dañó por primera vez el intercambio internacional. Entonces, después de eso, bueno, también debo decir que me admitieron y todo, ¿no? Y me dieron la opción de estudiar de manera virtual ese semestre, pero bueno, ustedes saben que eso es, pues esa no es la idea de cuando uno busca un intercambio internacional, ¿verdad? La idea de cuando uno busca esto, pues es poder ir al país, conocer gente, como les decía, aprender el otro idioma, pero pues en remoto pues no se podía hacer esto, entonces como que yo lo descarté totalmente y dije como bueno, esperemos a que vaya calmándose un poco la pandemia y a ver qué pasa. Finalmente después me puse a buscar en el segundo semestre del 2020 para qué países podía de pronto aplicar y que estuvieran manejando la, la pandemia de forma diferente, o sea, en el sentido de que iban a clases o no iban, ¿sí? O si tenían la modalidad mixta. Entonces, en el caso de España, por eso a la final fui a España, porque en España estaban manejando la modalidad mixta, en donde pues unos días iban unos estudiantes a clase, otros días iban otros estudiantes o sea, y el resto lo veía virtual. Entonces esa era la idea de esa modalidad, entonces eso lo obligaba a uno pues a que tenía que ir.
y que igual efectivamente a ti te iban a dar la visa porque ibas por fines de estudio y vas a poder ir a España porque ustedes saben que cerraron los aeropuertos y demás, pero pues para fines de estudio y demás, pues uno podía ir. Y a la final por eso fue que escogí España. Pues España fue el país que busqué muchas universidades y decían que estaban manejando esa modalidad y pues por eso fue que tomé esa decisión. Porque pues ustedes saben que Brasil hasta hace poco, así como a nosotros nos pasó acá en la Nacional, ellos también más o menos por las mismas fechas volvieron a empezar así como las clases presenciales. Pero entonces, como les decía, en España fue diferente y por eso a la final terminé escogiendo España. Y España, bueno, ya se salía un poco más del presupuesto, pero también era, pues, si uno buscaba algo barato y eso, se podía, digamos, salir el mes no muy costoso, ¿listo? Entonces, si quieren, después podemos hablar de cómo fue en ese momento el gasto que tuve cuando por mes durante la estancia en España, aunque bueno, en estos momentos, la verdad, pues el costo de vida por los temas de, pues bueno, los conflictos que están habiendo en Europa pues todo ha subido, el costo de vida ha subido bastante, entonces ahí sí ya como que de pronto no les podría dar una idea muy exacta, pero bueno, podría contarles mi experiencia y les puede servir. Entonces, otra cosa que también quiero hablarles es, por ejemplo, el proceso para hacer la movilidad académica. En este video no lo voy a tocar porque la idea es solo contar mi experiencia, pero si ustedes quieren, pues me dejan unos comentarios y después podemos hablar, hacer un video sobre este tema de cómo hacer la movilidad académica en la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden que ahí fue donde yo estudié y pues ahí es donde puedo ayudarles a hacer este proceso. Bueno, digo que estudié porque no les había contado, pero ya ya acabé carrera y bueno, ya vienen cosas nuevas para mí que al final de este video espero contárselas. Y pero bueno, en este momento continuemos con el tema de la movilidad. Después de que ya hice el proceso nuevamente, ya para España, fui a Madrid, estuve en la Universidad Complutense de Madrid. Nuevamente hice todo el proceso de selección y bueno, me aceptaron. Me dijeron, sí, Juan, ven, todo bien. Y bueno, ustedes saben que cuando eso estaban molestando también mucho que si a uno le daba COVID, todavía no había vacunas. Entonces, bueno, yo iba a viajar en enero del 2021 a España y 15 días antes del vuelo, pues vean lo que me pasó. Me dio COVID y no pude efectivamente ir. De hecho, no fueron ni 15 días, fueron como a los 8 días antes de viajar. Y pues ustedes saben que el COVID, pues en esa época se estaba demorando harto para quitarse y pues estaban pidiendo pruebas PCRs o pruebas de antígenos. Y bueno, efectivamente no pude ir. O sea, en enero no pude ir. Después dije como no, esperemos 15 días y escribí a la universidad. Les dije como, oye, no, mira, me dio COVID, en este momento pues me está saliendo la PCR positiva, entonces pues no puedo ir inmediatamente, puedo llegar 15 días o 20 días después. Ellos me dijeron, sí, no te preocupes, igualmente nuestros cursos van a empezaban como el 20 de febrero, entonces puedes llegar por esa fecha. Y yo dije como, ah, bueno, listo, entonces ahora me dedico a recuperarme, pero bueno, siempre estuvo la tensión de que me fuera a dar otra vez positivo. Y efectivamente, bueno, aplacé los tiquetes, aplacé todo. Pero bueno, cuando volví a hacer la prueba de PCR, me volvió a dar positivo y ya no pude ir definitivamente para ese semestre a mi intercambio. Entonces, bueno, sí, fue algo muy triste, fue algo muy, la verdad para mí fue algo devastador porque pues es como si se le derrumbara a uno un sueño y pues uno no entiende en ese momento por qué pasan las cosas. Efectivamente, después cuando ya me fui, cuando logré irme, un semestre después entendí por qué no era el momento de irme. Entonces, como que eso me dio un poco de tranquilidad, pude disfrutar más el viaje. Pienso que lo disfruté más que si hubiera ido el semestre que no pude ir, porque cuando yo me iba a ir en enero, todavía estaban cerradas las fronteras, entonces tú ibas a España y prácticamente solo podías estar en España, no podías salir de ahí. Cambio, afortunadamente, ya cuando fui a los 6 meses, ya las fronteras estaban abiertas, ya el tema del COVID, ya estaban las vacunas, entonces ya pude moverme más libremente por Europa. Entonces pude viajar más y pude conocer más. Entonces eso fue un punto a favor y la verdad agradezco ahora, pues uno no entiende en el momento qué le pasa, pero agradezco que pues que me haya pasado eso porque
me dio la oportunidad de conocer mucho más que si hubiera ido antes. Bueno, después de que se me dañó ese viaje, pues pasó el semestre, volví a hacer todo el proceso. Entonces, por eso les digo que si quieren hacer bueno, que si quieren que les cuente un poco de cómo hacer el proceso, pues lo puedo hacer porque hice el proceso 3 veces para hacer, realizar la movilidad. Entonces, pues más o menos tengo muy fresco cómo se hace digamos, este proceso. Entonces, me pueden dejar en los comentarios, pues vamos mirando cómo hacemos el video para irles contando, o si hacemos un en live, no sé, también sería genial, nunca he hecho un live, pero sería interesante hacerlo. Bueno, después de que ya me fui para España, ya hice mis cursos, fui a cursar asignaturas. Recuerden que hay varias modalidades para ustedes hacer un intercambio estudiantil. Pueden hacer modalidad de cursar asignaturas, pueden hacer una pasantía o pueden hacer una estancia de investigación. Hay varias formas de uno hacer un intercambio estudiantil. En mi caso fue cursar asignaturas. Entonces, bueno, yo fui, cursé mis asignaturas y una cosa que tienen que tener muy en cuenta cuando hagan el proceso es que verifiquen que les homologuen bien las asignaturas y que concuerden las asignaturas con que van a pedir homologación. Porque me pasó de que una de las asignaturas que pensaba que me la iban a homologar, porque incluso hablé con un profe y él me dijo, ah, sí, eso te lo homologan. Efectivamente, cuando llegué acá a pedir la homologación, me dijeron que no. A la final me la valieron por libre elección y era una materia de física densa. Entonces me la valieron fue por libre elección y no me la valieron por la que quería que me valieran. Entonces tengan muy en cuenta eso. O otro consejo que les puedo dar es que si van a hacer una movilidad académica, vean solo asignaturas de libre elección. O sea, no se maten con su carrera estando por allá. Porque ciertamente uno, bueno, en el caso de matemáticas, cuando uno estudia esas asignaturas densas, pues uno se tiene que encerrar mucho a estudiar y pues deja a veces de disfrutar, deja de salir, se encierra mucho en el mundo y pues esa no es la idea de una movilidad estudiantil. O sea, la verdad no es la idea. La idea es que ustedes puedan ir a conocer gente, puedan ir a, no sé, a practicar un idioma, puedan salir del país, pues, de donde vayan, puedan conocer a sus alrededores, puedan conocer el país mismo. Y entonces, esa es la idea. Más que estudiar, la idea también es hacer una vida social. Y eso es muy importante también. Conocer de cultura, de arte, de cine, de hasta de religiones, porque uno encuentra también cosas así. Pueden escuchar diferentes cosas de música, ver también diferentes cuestiones, como por ejemplo en España, que hay muchísimos idiomas aparte. Uno diría como, uy, es español, pero no, ahí existen varios. Pues yo sé que muchos dicen como el catalán, pues yo sabía el catalán. Sorpresa me llevé cuando me di cuenta que también estaba el gallego, que estaba el valenciano, y entonces habían muchos más. Entonces hay varias cosas que se pueden aprender por medio de estos viajes y es muy importante aprovecharlo. Realmente es muy importante aprovecharlo. Yo disfruté mucho de visitar museos, de conocer de arte, de cultura. Estuve mucho en museos también de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que realmente me interesa bastante, aunque es un poco pesado ver esas cosas, porque uno ver que ahí fue donde pasó, ahí fue donde, no sé, por ejemplo, torturaban a los judíos o habían cosas así, es un poco complejo. Bueno, en ese sentido yo soy algo muy sentimentalista, pero es una experiencia demasiado hermosa. O sea, a mí me gustó muchísimo, la verdad, esa trayectoria que hice por Europa. Eh, Tuve la oportunidad de conocer varios países, entonces eso sí fue algo bueno en el sentido de ir a Europa en ese momento. Entonces, bueno, ya después de que cumplí mi estancia, pueden después preguntarme si quieren cómo fue varias cosas en España. O sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, Madrid tiene para las personas jóvenes. O Madrid es un muy buen destino, por ejemplo, para estudiar, porque le dan mucha, digamos, importancia a bueno, a los jóvenes. Por ejemplo, el transporte es muy barato en Madrid. Entonces, tú compras, no sé, un abono de transporte. Si eres menor de 26 años, pagas, bueno, cuando fui estaba en 20 euros, pagas 20 euros y podías moverte por toda la Comunidad de Madrid. Entonces eso, tú podías conocer un montón de pueblos, podías conocer un montón de cosas y solo con 20 euros cada mes, ¿no? Pero era, o sea, era genial. También la comida es buena. Bueno, es diferente en las culturas en cuanto a la gastronomía, pues ustedes saben.
A nosotros el plato principal, por ejemplo, siempre debe tener arroz, la mayoría de veces, allá no. Allá generalmente son las papas, papas fritas o papas en cascos, muchas veces son como el acompañamiento del plato principal. Entonces es un poco, varía bastante las costumbres y bueno, eso es interesante. Otra cosa que también ustedes pueden experimentar viajando por Europa, en el caso mío, es que yo probé bastante cerveza. O sea, sé que a mucha gente le gusta la cerveza y la cerveza por allá, o sea, realmente es algo demasiado excelente. O sea, es muy buena la cerveza. Me encantó las cervezas que probé. Probé cervezas pues, españolas, probé cervezas de Portugal, probé cervezas de Bélgica, probé cervezas de Alemania, probé cervezas de Polonia, de República Checa, o sea, probé muchas cervezas y realmente por eso les digo que viajar es uno, llenarse de vida. La verdad, yo llegué a ese viaje con muchas ideas diferentes con las que me fui. Por ejemplo, en principio, yo quería hacer la doble titulación con física, es decir, matemático y físico. Cuando llegué de allá, dije como, venga, ¿cómo me voy a gastar otros 2 años y medio terminando la carrera de física cuando puedo salir y explorar otro mundo, ya teniendo una carrera? Efectivamente, ya no voy a terminar la carrera de física, ya eso ya no va para mí. Y bueno, de hecho ahí es donde viene la parte final del video. Antes de concluir, pues la parte de la movilidad académica, pues si tienen alguna pregunta o si quieren saber un poco más sobre, por ejemplo, no sé, yo sé que mucha gente va a España porque es como uno de los destinos principales de la gente latina, pues por lo mismo que hablan el mismo español. Pero sí, pues recuerden de estudiar ya 6 meses. Entonces, si quieren conocer un poco sobre cómo es allá o cómo hacer, como les decía, el proceso de movilidad académica, o sea, todo ese tipo de preguntas me la pueden dejar en los comentarios y obviamente vamos a hablar un poco de eso porque pues me interesa aclarar mucho sus dudas. Y bueno, con eso podemos parar ahí un momento lo de España, bueno, ya finalizar lo de España. Y bueno, ahora les quiero comentar pues algo, como les decía, yo vine y cambié totalmente mi forma de pensar. Y bueno, efectivamente ya terminé mi carrera, como les decía, y ya no va a continuar con física, sino que por el contrario, pues vamos a ir, bueno, me voy, de hecho ya esta semana me voy para Sao Paulo, voy para Brasil a hacer mi maestría, pues en matemática aplicada. Entonces es una experiencia para la maestría, la verdad yo estuve buscando bastante, ahí sí quería hacerla en Brasil. ¿Por qué Brasil? Me pueden preguntar, Juan, ¿por qué escoges Brasil y no otro país? Pues bueno, Brasil, primero, por lo que les decía antes de la Unicampi, me interesa aprender otro idioma. Quiero aprender otro idioma, entonces Brasil es una opción, muy buena opción para aprender portugués. La otra por qué escogí Brasil es porque allá el estudio es gratuito en las universidades públicas. Entonces tú puedes hacer tu maestría, tu doctorado, ¿sí? Gratis. O sea, en el caso de Argentina, Argentina es como, por ejemplo, acá en Colombia, que a ti te sale muy barato el pregrado, pero el posgrado sí te lo cobran, pues como acá en la Nacional, te cobran, pues no te cobran muy barato para hacer tu posgrado. Es Argentina, por eso lo descarté. Chile, bueno, Chile la verdad no conozco mucho el tema de Chile, entonces no puedo hablar sobre eso. México, no escogí México tampoco, yo sé que allá es gratis también, pero hay un detalle importante en México y es que en México, a diferencia de Brasil, en Brasil a ti te aceptan tu postulación sin haber acabado tu carrera, o sea, sin tener el título. Entonces, eso es bueno. Por eso también escogí Brasil, porque Brasil me decían como puedes postularte sin necesidad de tener tu título. Entonces, pues yo todavía no tengo el título porque el título lo obtengo en abril, pero ellos me dijeron, ellos le dicen a uno como, no, pues apenas tengas el título, lo envías y todo bien. Ya, eso es todo. Entonces, esa es otra cosa que puede uno. Por eso también escogí Brasil. Entonces, sí, les cuento, voy a hacer el posgrado en la Universidad de Sao Paulo. Hay muchas oportunidades en Brasil. Yo estuve mirando bastantes, nuevamente me postulé a la Unicampi y me postulé al IMPA. Me postulé a las tres, bueno, a las tres pasé. Fue una difícil decisión para escoger en cuál me iba a quedar. Pero bueno, al final me decidí por la Universidad de Sao Paulo por varios motivos, ¿sí? Algunos personales, otros por, bueno, diferentes motivos.
También los procesos de selección en esas universidades podemos discutirlos un poco, pero algo que sí les quiero decir es que, muchachos, busquen las oportunidades porque las oportunidades están ahí y la gente a veces no las quiere coger. O sea, o no saben porque no están informados, pero las oportunidades están ahí y toca buscarlas. ¿Por qué se los digo? Por ejemplo, para la Unicamp, ellos tenían un proceso de selección, bueno, tenían sus papeles, lo que tocaba enviar, pero ellos para que a uno le asignaran beca, esa es otra cosa, pues que me dieron beca. Entonces en Brasil también dan bastantes becas, entonces esa es otra de las ventajas de ir a estudiar a Brasil. Pero bueno, hablando de lo de la Unicamp entonces tenías que mandar algunos papeles y demás, pero ellos tenían para la asignación de becas un examen de bolsas, es que así se dice en Brasil, bolsa, que es beca. Pero ellos tenían ese examen. Y les voy a decir qué sorpresa me llevé. Yo me inscribí y todo. Sorpresa la que me llevé. Cuando era el único colombiano que presenté el examen bueno, el examen para beca de esa universidad. O sea, era la única persona en todo Colombia. Porque ahí decía en la lista, o sea, sé que era de todo Colombia porque en la lista de los sitios donde se iba a presentar el examen era solo Bogotá. Entonces, y pues solo era yo, porque fue el único punto. O sea, si hubiera más gente, pues hubiera llegado más gente ahí mismo donde yo presenté el examen y era la única persona. Entonces, hay muchas oportunidades que uno tiene que aprovechar. Ahí están. La cuestión es que no tengan miedo de buscarlas, de tomarlas, porque mucha gente dice como, ay, no, yo soy malo en eso y no lo hago. No, uno tiene que, o sea, si uno está bien preparado, si uno ya está listo, si uno dice estudié juicioso toda mi carrera, pues es por algo, ¿no? Entonces yo sé de lo que aprendí, o sea, todo ese esfuerzo que uno tuvo durante 5 años, pues tiene que valer. Entonces, métanse a la cabeza siempre eso, que ustedes pueden, todo mundo puede, todos podemos. Entonces, con esto acabamos el video de hoy, espero que les guste. Les iré contando más sobre la experiencia de Brasil, ¿listo? No pude contar mucho sobre la experiencia de España estando allá, porque todavía no estaba, bueno, estaba todavía muy cerrado con el canal de YouTube, todavía no tenía esa mentalidad, pero ahora que ya voy para Brasil y sigo subiendo videos de YouTube, voy a compartirles un poco la experiencia sobre cómo es estudiar allá, cómo es el país, cómo es la Universidad de Sao Paulo, cómo son las personas brasileras. Les voy a contar mi experiencia para que se vayan animando y se vayan alistando para lo que sigue después de la universidad. ¿Listo? Bueno, después del pregrado. Entonces, con eso terminamos el video de hoy. Si te gustó el video, por favor, regálame tu like. Si quieres aprender un poco más sobre todo esto, te invito a que te suscribas al canal y hasta la próxima.